Bienvenidos a Con Daniel Aray, el podcast en su temporada 2025. Recuerden que Con Daniel Aray es un espacio para motivar, inspirar, crecer, aprender y transformarnos juntos. Pero no solamente eso, aquí también contamos historias que inspiran, historias de vida, conversaciones distendidas, relajadas y muchos de los temas que nos sirven a todos para ser mejores personas. No olvides, por favor, suscribirte, comentar, compartir y darle like y multiplicar el mensaje. Era diferente, claro. Sí, entonces, pues mi mamá pues, no hizo tanto. Claro, no podía. Y yo quería irme, ¿por qué? Porque quería salir de ese ambiente donde estaba. Miguel, ¿y nunca pensaste, que me está dando material para la conversación, Miguel, nunca pensaste con tu buen promedio optar por una beca? Pues no, mira, nunca lo pensé. Pero sí quería salir de allí, de ese entorno donde estaba, de ese ambiente donde estaba viviendo. Y cuando viste que no, cuando recibiste el no de tu mamá, ¿cómo le diste la vuelta? ¿Cómo lo Fue decepcionante porque yo quería irme, pero yo nunca se lo dije. Okay. Yo nunca tuve como esa madurez o esa valentía de decirle a mi mamá, mira, esta situación no me gusta. De defender tu ella se daba cuenta, pero no. Pero tú no te. Yo nunca se lo dije. Mi mamá tenía un cariño especial por ese primo. Entonces, pues nada. Al final, pues, varios familiares hablaron conmigo. Mira, estudio ingeniería química, se la dan aquí en Mérida. Al final te puedes ir por un área de petróleo y estaba conectado. Parecido. Y sí, mira, metí por allí, quedé por convenio de la OXU. Recuerdo que pasé 7 meses de que salí de quinto año hasta que ingresé en la universidad. Vale. En ese tiempo descansé, salí cansado de quinto año porque yo estudiaba demasiado. Claro. Estudiaba muchísimo, salí muy, a pesar de que jugaba fútbol pero entraste de una vez, o sea, tú no tuviste lo que... tuve como 7, 8 meses. Entonces tuviste casi el año sabático que generalmente se tiene cuando uno sale de bachillerato. Pero fíjate que no me alcanzó. Entré cansado a la universidad. No te alcanzaron los 8 meses. Entré cansado a la universidad. En ese tiempo recuerdo que empecé a entrenar en el gimnasio, ya tenía 17 años, ya era como la edad propicia para empezar a entrenar. Y sí, me salía con varios amigos por ahí y nos íbamos a entrenar, nos papeamos, todo espectacular. Fue la época donde estuve papeado. Ahorita no, ahorita estoy delgado, pero esa época sí estuve una musculatura para ahí más o menos importante. No era el súper papeado, pero sí. El Ken de la Barbie no era Miguel, ¿no? Sí. Entonces tranquila que el Ken de la Barbie no era Miguel. Ajá, entonces. Y nada, hice un curso también de matemáticas, de cálculos, para prepararme antes de entrar. Y nada, llegó el día, inicié en el 2009, recuerdo. Recuerdo ese primer día que fui a la universidad, estaba muy nervioso, llegué muy temprano, tenía clase a las 7 de la mañana. En el 2009. El 2009. Hace 16 años. Hace tiempo. En el 2009 me gradué. Y era cuando había en clase de 7 de la mañana a 6 de la tarde, seguido. Sí. Duro, o sea, después... Pero eso era un trabajo. Sí. Solo tenía libre de 12 a 2 para comer y descansar un poco y volver a retomar. ¿Cómo influyó, Miguel, en tu personalidad el hecho de estar en la universidad? Ajá, ¿cómo influyó en mi personalidad? ¿Cómo influyó en tu personalidad de manera positiva? O sea, ¿cómo te sirvió? Mira, ahí lo vi como una oportunidad para hacer lo que no hice en bachillerato, que era lo de salir a divertirme. ¿Por qué? Porque ya tenía la mayoría de edad. Yo entré con 18 años justos. Y a pesar de que sabías que tenías que estudiar, porque ingeniería hay que estudiar bastante. Pero te traía esa espina. Y querías vivirlo a pesar de... Ya, o sea, yo ya no tengo que falsificar nada. Quiero ver qué es una discoteca, quiero ver qué era lo que tanto hablaban mis amigos. Y sí, mira, se dio. Recuerdo, la primera rumba fue un desastre. Estábamos muy carajitos. Yo no tenía barba, por supuesto. Era a los 18 años nadie tenía barba. Yo tenía nada, bueno, parecía, ni siquiera parecía de 18. Era así delgado, sin barba. Todos mis amigos igual, nos unimos varios, hice muy buenas amistades en ese primer semestre, amigos que digo yo que van a ser para toda la vida. Amén.
Y nos fuimos a rumbear, ¿no? Recuerdo que nos fuimos para el que llaman la cucaracha, cucaracha racing. Pero en esa época era muy complicado entrar. O sea, había mucha gente, se hacían colas, tú tenías que ir muy bien vestido porque te veían algo. Era una disco. Ya ahorita no le paran, pero en aquel momento no, para la novedad en aquel tenía momento, uno que ir muñequito. Y recuerdo que esa vez nos fuimos muchos, éramos entre amigos y amigas, fui con una prima, recuerdo que nunca olvido esa anécdota, siempre que nos acordamos nos reímos. Una prima que vivía conmigo ahí en el apartamento. No, mentira, yo vivía en Ejido todavía. Yo vivía en Ejido cuando entré a la universidad. Y nos fuimos. Recuerdo que no dejaron entrar a muchos. No recuerdo si esa vez a mí no me dejaron entrar y a mi prima, pero a casi todos nos rebotaron. Todos frustrados porque, concha, iba a ser la primera vez, coño. Pero tenía la particularidad que ellos tenían un café al lado. Se llamaba era como otra discoteca. El cucaracha, el Racing Café. Algo así. Café, sé que era al lado. Sí. Y nos dejaron entrar, ¿sabes? Claro, porque era un café. Nos dejaron entrar, pero era discoteca, o sea, recuerdo que estaba muy de moda. Era más relajada. Recuerdo que estaba muy de moda Pitbull. Nunca se me olvida esa primera vez. Tú te tomabas una cerveza o un coctelito y pasabas ahí cuando no podías entrar a la discoteca, que era el verdad. Sí. Y nada, bueno, las luces, o sea, todo, imagínate, para mí fue estabas descubriendo el mundo de lo que era la vida en la noche. Sí, espectacular. Recuerdo que bailé con mi prima, bailé con unas amigas, a unos amigos que no lo dejaron entrar, pues nos entramos nosotros, como estuvimos como 45 minutos y nos salimos. Porque nos daba cosa con los que no habían dejado entrar y bueno, ya como que mataron la experiencia y nos terminamos yendo. Fue agridulce, pero bueno, fue así pero lo hicieron la primera experiencia. O sea, lo viviste. Sí. Recuerdo que, ¿sabes? Yo todavía vivía en Ejido. De San Rafael me mudé a los 15 años, me mudé para Soprieto, era por ahí cerca, era en Ejido también. Me mudé a los 15 y viví en Asoprieto 5 años, viví de los 15 hasta los 20. Allá también, en Asoprieto vivía mi abuela, yo ya había ido mucho para allá porque vivía mi tía Carmen, que fue la que asumió el rol que te dije de mi abuela. Ella vivía en la calle 2, yo vivía en la calle 4, pero yo antes de vivir ahí yo iba mucho para visitarle, tenía muchos amigos ya en esa calle. Entonces cuando me mudé pues ya conocía a mucha gente y allí pues seguía jugando fútbol, ahí también teníamos otra cancha. El gimnasio también, tenía a uno de mis mejores amigos que vivía en la calle 2, ahí donde vivía mi abuela, y unos primos que vivían al lado de ella. Entonces, pues esa fue otra etapa también espectacular. Allí terminé mi bachillerato y a los 18 inicié la universidad. Pasé 2 años bajando y subiendo a Mérida, de 7 a 7, chamo. Yo me iba, no, incluso más, yo me iba a 10 para las 6. Claro, para que te para poder llegar allá a las 7. Y llegaba a mi casa de 7 a 7 y media, chavo. Esos 2 primeros años fueron fuertes hasta que yo le dije a mi mamá que, conchale, ya no aguantaba que se viniera a vivir a Mérida, hermano. Y que nos viniéramos para acá, para Mérida. Mira, la suerte, encontramos el apartamento, que a mí se lo agradezco porque fue bendito. ¿En qué semestre estabas cuando llegaron aquí? Yo entré en un intensivo, nos mudamos en un agosto y yo iba a ver cálculo 40, me acuerdo. Y yo estaba a mitad de ese intensivo, que estaba viendo cálculo 40 y programación digital. Estaba viendo 2 materias en un mes. Eso se veía en un mes y medio. Eso fue como en el 2011 fue eso. 2011. Es rato. El primer semestre, bueno, me fue súper bien, pasé todas mis materias. El segundo también, el tercero también. Entramos al cuarto, ahí fue cuando vino el intensivo, esta cuestión, ahí nos mudamos. Nos mudamos para acá, para la residencia de Monseñor Chacón, cerca del terminal. Es una bendición ese apartamento. Es una zona que está aquí en Mérida, que es cerca de mi casa, para la gente que no nos va a ver de aquí. Son zonas que están todas... Y no, súper bien porque agarraba el bus ya ahí directo, imagínate. Ya el cambio fue... aquí en la zona principal de la ciudad. Yo sentía que vivía al lado de la facultad, porque imagínate, el pueblo que yo tenía que tirarme de ido... Y muchas veces me jugó en contra porque me confiaba y me iba muy tarde. Entonces llegaba tarde. Mira, las cosas de la vida. Cuando vivía en Ejido nunca llegaba tarde. Llegaste a donde, claro, porque te relajaste. Lo empezaste a disfrutar de otra manera y te relajaste.
Sí. Miguel, ¿cómo para irte atajando? Porque si no, el podcast se nos va a convertir en 3 horas. Y la idea es que la gente lo vea. ¿Cuándo, o qué fue lo que empezó a llamarte la atención o a hacerte ruido o a hacerte saber que tenías que buscar a tu papá? Sí. Bueno, ahí sucedieron unas cosas anteriores a eso. ¿Qué pasó? Es que lo estoy atajando porque si no... Sí, No, nos vamos aquí como, ¿sabes? Bueno, cuando pasé al cuarto semestre, te dije que me fue súper bien en los primeros. En el cuarto semestre se me quedó mi primera materia. Que nunca, y además que para ti, que eras un súper estudiante, fue un shock. Fue un shock durísimo. Y fue porque te descuidaste, la materia estuvo difícil. Mira, estaba agotado. Daniel, Tenías agotamiento. Entré agotado a la universidad y ya esos semestres me estaban terminando de agotar. Estaba muy cansado porque en ese momento te terminaste de quemar. No estaba consciente de eso. Y sí, se me quedaron dos materias del cuarto semestre. Ahí me desmotivé mucho y dije, cónchale, como que no me permitía fracasar. Nunca había fracasado. Ese choque del ego de que siempre me va bien, sí. siempre me va. ¿Y cómo lo resolviste, Miguel? Porque esa fue tu primer encuentro con la realidad de la vida, que es que uno eventualmente fracasa. Un golpe duro, no todo pero así, al siguiente que semestre, no todo es no. Siguiente semestre las metí y sí, las logré aprobar. Y nada, seguí con... Y aprendiste que el fracaso era parte de... Sí, era parte de... O empezaste a ver que el fracaso era parte de... Allí llegué, mira, hasta algo que me afectó, que fue el 2014. Yo iba ya por el 7º semestre. Cuando llegué ahí solo se me habían quedado esas 2 materias. De resto todas las volví a agarrar como el hilo otra vez y páginas superadas. Llegué al 7º semestre. Mira, el 7º semestre de Ingeniería Química es uno de los más complicados. Es el semestre filtro, que uno ve operación unitarias 3, cálculo de reactores. Mira, yo pasé matemáticas con 10. Miguel me está hablando en chino, pero yo pasé matemáticas con 10. Yo estoy ese semestre teórica. Si tú no lo pasas, no avanzas. Sencillamente te quedas estancado. Es como el filtro uno de los filtros de la carrera. Sí, yo estaba, eso fue finalizando en 2013. Mi abuela empezó a sufrir ese año de Alzheimer. A la que veías como abuela, Carmen. Sí. Empezó a sufrir fue de Alzheimer, una demencia senil que fue un golpe durísimo, chamo, durísimo. Yo estaba en mis 22, 23 años, venía de estar rumbeando, de jugar, de llevar una vida y te tocó relativamente normal. Te llevó una realidad de que... Llegó la vida y la adversidad está ahí. Sí, te mostró una realidad que... Me sacudió de una manera radical. Ver a un ser querido que no se acordaba de mi nombre, me llamaba por teléfono y no se acordaba de mi nombre, empezaba a decir cosas incongruentes. Y es una enfermedad muy triste, la fue generando. ¿Cómo la acompañaste, Miguel? Wow, mira, yo para ese entonces no tenía mucha fortaleza mental. Yo recuerdo que ella vivía en Ejido, yo vivía ya aquí en Mérida, ella la subían para acá, para la casa, a mí me afectaba mucho. Yo recuerdo que yo lloraba cada vez que ella se iba, en verla en esa situación. ¿Y lloraste alguna vez delante de ella? No, solo cuando ella se iba. Con ella sí aguantabas y estabas con ella y tal. Hasta que ella duró bastante, como un año y medio, hasta que el 26 de noviembre del 2013 dieron la noticia, que mi abuela ya estaba muriendo. Estaba ya en su lecho de muerte. Bajé con mi mamá, me despedí de ella, fue un momento muy complicado. ¿Qué recuerdas? Lloré muchísimo. ¿Qué le dijiste, Miguel? ¿Recuerdas lo que le dijiste? Sí, le pedí la bendición, le di las gracias. Tranquilo. ¿Hasta dónde? Tranquilo. Sí, ha sido una de las etapas más duras que me ha tocado, que me ha tocado enfrentar. Y nada. ¿Cómo la recuerdas, Miguel? Wow, una mujer ¿qué recuerdas? Increíble. Ella era muy alegre. Cuando piensas en ella, ¿qué piensas? ¿Cómo la defines? Como una abuela, las comidas que me hacía, las ropas, los regalos que me daba. Siempre llegaba a la casa y me daba comida, a pesar de yo haber ya comido. O sea, cumplió su rol de abuela. Era consentidora, estaba ahí contigo. Sí. Ajá. Mira, y allí pasó esto y después entré en una depresión brutal, chamo. Te o sea, fue algo que me afectó, pero o sea, me sacudió de una manera brutal. Recuerdo que eso fue a final del 2013
En el 2014 llegaron las guarimbas, yo estaba en pleno duelo. Y aprovechaste las guarimbas para afianzar la depresión, ¿no? Cuando se vino ese problema, recuerdo que fue fuerte, yo estuve aquí en mi apartamento, no aguantaba la situación, me tuve que ir para Ejido, para la casa de una tía con mi mamá, Sí, porque ahí se respiraba puro humo. eran dos mundos. Para la gente que vive en Venezuela y que vivió esa época, eran dos mundos. Este sector de la ciudad de las Américas ya parecía el campo de guerra, y la otra parte de la ciudad era como estar en un parque de diversión. Sí. Literal. Y nada, me agarró en plena pandemia, yo en pleno duelo, en plena depresión, eso creo que exacerbó más todavía, ¿no? Claro, Separaron las clases, sentimientos de él, ¿no? separaron las clases y... ¿Qué hiciste, Miguel? ¿Cómo lo asumiste? ¿Cómo lo trabajaste? ¿Cómo lo solucionaste? Yo estaba destruido. Y además que ya venía cansado, o sea, Sí, se te acumuló todo. se acumuló todo. Ujú. Recuerdo que estaba en casa de mi tía, no podía trabajar, todo estaba parado. Trabajaba con un primo que hacían pan ahí al lado, Ujú. y ahí era donde me Te bandeaba, tenías y así. ajá. Eh, Te ocupabas, sobre todo. Pero yo lloraba mucho todas las noches por mi abuela, o sea, fue una muerte que me afectó muchísimo. Creo que fue sobre todo por verla morir así, pues. Por verla, con esa por el enfermedad. deterioro, por sí. Nada, pasaron las guarimbas, empezó otra vez el semestre, se enfermó un tío de cáncer que quería muchísimo, también un hermano de mi mamá. Una vez más la vida te estaba mostrando la realidad chamo, como era. No había salido O sea, de uno una cuando cara- ya estaba viviendo el otro. Mejor dicho, no la realidad como era, no, sino una cara de la realidad de lo que es la vida. Sí, él enfermó de cáncer, un cáncer de metástasis, le dio cáncer de próstata, le agarró los huesos, fue muy duro. Él era de Tobar también, recuerdo que lo traían a mi casa, porque Vale. claro, que le quedaba cerca para las Sí, para las los consultas. tratamientos y que, ajá. Y recuerdo una vez que hablé con él que me dijo algo que nunca se me olvida, me dijo, este es un dolor que nunca le deseo a mi peor enemigo, el dolor de hueso. Y yo, Sí. bueno, o sea, yo hasta el sol de hoy no me puedo imaginar cómo es un hueso, pero el Mm. verlo a él fue... Y sí, lamentándolo mucho, murió también en el 2014. Ujú. Yo ya venía de Sí, esta tenía muerte, se junta- acumuló esta otra. Se juntó. Y bueno, y el país pues empezó también a ponerse... A colaborar con En el rudeza. 2015 murió el esposo de mi tía Carmen, que era como mi tío político, mi abuelo. Ajá. Otra muerte más también. Y dije, Vale. bueno, pero ahora se van a empezar a morir Ajá, todos. Miguel, pero que más allá de que te sintieras mal, ¿qué solución le encontrabas? ¿Te entregaste o empezaste Sí. a decirle a tu mamá, necesito ayuda? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo resolvías para no quedarte ahí? Ahí Porque fue donde- en el momento, ni por tu propia No, cuenta, ni tu no, entorno, vamos a buscarle a Miguel, ¿sabes? Porque a veces los papás no se Sí, acuerdan, sí, que, sí. mira, te dice la cita con tal y vamos a ir a... Vino una ayuda, en vista de que entré en esa depresión, en esa ansiedad, el insomnio, ya me estaba costando dormir. Entró en ese periodo, entré en que mi mamá, mira, vamos a buscar ayuda, empezamos a ir a neurólogos. Mira, yo fui a todos los neurólogos aquí en Mérida, psiquiatras, a todos, yo a todos casi los conozco. Pero no era algo que a mí me nacía, sino era porque mi mamá me llevaba, me veía mal, pero no era porque algo que nacía en mí, pues. ¿Y con quién empezaste a hacer? Porque cada especialista tiene su técnica y sus formas, pero cuando empezaste a hacer terapia, o sea, cuando empezaste a hablar de lo que sentías, ¿cómo fue? ¿Con quién fue? Sí, no, yo fui a mucho. Recuerdo mi mamá como trabajó de enfermera en el área de psiquiatría, conocí allí a todos los doctores. Recuerdo que fui con el doctor Sandia, muy buen doctor, el doctor Mata, el doctor... se me fueron los nombres. Bueno, pasé por lo que varios recuerdo, añitos, ya. me ayudaron. De hecho, me conocían desde niño porque mi claro, mamá me llevaba la para allá. relación de laboral con tu mamá. Pero como te digo, yo no estaba en ese ambiente de sacar todo lo que me había reprimido, sí, y lo que hicieron estabas negado, ¿verdad? medicarme. Me dieron muchos medicamentos, no solo ellos, sino también fui a otros médicos, otros neurólogos. Me cambiaron Tegretol, me lo cambiaron por otro que se llama Fenobarbital, que era, no sé si era incluso peor. En vez de hacer terapia, lo que hacían era medicar. Sí. Vino esa época ruda, Dani, que me estanqué. Que vamos a hacer voy a hacer una salvedad aquí, señores. Es importante que haya terapia con medicación. Si a alguno le pasa situaciones, recuerden que es importante que haya las dos cosas, que haya medicación y haya terapia a la vez. Sí. Ajá, continúa. De muy bajo rendimiento. ¿Ya? Me dijeron, mira, Fuera. tienes RR, un año fuera, no puedes entrar.
Claro. Yo, wow, no puede Claro, ser. porque habías entregado todo. ¿Cómo llegué a esta situación? Pero Eso te sacudió, ¿qué pasó? tocaste fondo, pues. Después de venir de De una todo ese evolución, proceso, claro. Claro, una evolución de que me iba bien, pues, en la universidad. Pero habías entregado eso por toda la parte emocional que estaba ocurriendo. Mira, tuve que moverme allí, hice papeleos, metí papeles que estaba yendo a psiquiatra, estaba atravesando por situaciones complicadas, que la situación país, qué tal. Mira, me volvieron a aceptar, me dijeron, pero tienes 2 semestres para pasar por lo menos 2 materias, porque mira, tienes 4 semestres, 4 años sin pasar nada, tienes 2. Dios. Me dieron ese semestre, no pasé ninguna, chaval. En ese semestre, me quedaba un solo semestre. Y te fajaste. Yo dije, no, me voy ¿Es al aquí país. o morir? Me voy al país. Yo dije, ya la universidad murió, yo no estoy motivado. Eso fue en el 2018, fue después de la segunda, en Guarimba. Mira, las cosas de la vida, venía yo bajando muy desmotivado de la universidad en un bus en el 2017, finales de 2017. Se montó una amiga y me pregunta, Miguel, ¿qué te pasa? Yo, no, voy a abandonar la carrera, me voy a ir del país. ¿Una amiga de ingeniería Sí, o sí, una amiga de ingeniería. Ajá. De ingeniería. Ella también se montó al mismo Ok. bus. Y me dice, Miguel, no, tú eres inteligente, tú puedes. ¿Cómo se llama él? Se llama Grecia, aquí la quiero mucho. Vamos a darle- Creo que nunca se lo dije. Vamos a darle crédito. A lo mejor si ve esto, le vas a hacer. Creo que nunca se lo dije. Creo que nunca se lo dije. Mira, ahorita que me estoy acordando, nunca leí las gracias. Mira, ahí tienes la oportunidad. Me hizo una psicología desde ese trayecto de la universidad hasta aquí, hasta donde vivo. Lo que te dijo te tocó. Me dijo, mira, Miguel, vamos, ahorita yo voy a ver materias contigo. Claro, porque todo el mundo me empezó a rebasar. Amigos que tenía atrás, por pues, supuesto. me Miguel empezaron a se había rebasar. entregado Muchos ya todos se los habían papeles. graduado Claro. y yo todavía allí. Entonces ya eso también me empezaba a medir, Obvio. me estanqué, Obvio, no veo claro. salida. Claro. Mi amiga me llega y me dice, Miguel, vamos a echarle, vamos a ponerle, vamos a estudiar este Y semestre y juntos. te motivaste con ella. Vamos para- a sacar esta materia OP3, Ujú. el 7º semestre que yo estaba allí trancado. Y mira, después que pasamos ese semestre se nos abren las puertas. Vale. Después vemos si nos vamos y regresamos Y así ocurrió. y regresamos y Sale. terminamos en otro país. Empezamos ahí a jugar con nuestro cerebro, a caerles a mentiras. Vale. Y me quedaba ese solo semestre. Si yo no pasaba 2 materias en ese semestre, ahí me aplicaban RR otra vez y ya sin... Ya, si acaso ese era el podía, final. podía regresar no sé cuánto tiempo otra vez si acaso. No. Mira, metí 2 materias, eran las que necesitaba pasar. Metí OP3 y una electiva que se llama Y las pasaste y con me la- puse a fajar con tu ímpetu con mi amiga y y con tu estudiando amigo. con mi amiga. Estudiábamos, Ujú. nos quedábamos de madrugada ahí en mi casa. Claro, se motivaban los dos porque los dos tenían que pasar la Sí, materia. sí. Y mira, nos fue súper bien, Ujú. chamo. Fuimos las mejores notas de operaciones unitarias 3. Y ¿sabes? salvaste tú tu vaina. Fue en el 2018, Ujú. fue el inicio del 2018. Ujú. Salvé la Claro, salvaste la carrera. y se me abrieron las puertas. Después ahí vi diseño 1. Ahí cuando tú pasas a OP3 ya se viene diseño 1, diseño 2, ya prácticamente tú adiós con la carrera. Ahí ya empecé a ver luz. Y a pesar de que me faltaban bastantes materias. Y nada, en el 2018 recuerdo que hubo una hambruna que fue creo que uno de los peores años del Bueno, por las colas, Sí. lo que ya Las pasantías allí, a pesar de que ya estaban full. Y nada, fue una experiencia maravillosa. Recomiendo al que quiera ¿Qué hacer. hacías en las pasantías, Miguel? Era de lácteos. Corto, Miguel, Sí. corto. Ah. Lácteos Santa Rosa me encargué de optimizar el yogur. Qué interesante. Optimizar el yogur y nos dieron cursos de productos lácteos. Qué interesante. ajá. Productos lácteos. Ajá. Y nada, recomiendo ampliamente al que quiera hacer el curso allí, Lácteos Santa Rosa, es espectacular. Valga la cuña. Nada, mira, Ajá. vino el 2019, para ese semestre creo que duró un año, era una locura, los semestres iban y venían, casi Obvio, siempre todo sí, duraba, bueno, porque ya casi todos sabemos. duraban un año. Terminó ese 2019, entró el 2020. Ya yo estaba- La pandemia. Ya yo estaba en promo, Ajá. la pandemia vino en marzo, yo entré en enero. Ajá. Terminamos semestre como en febrero, ya habíamos cuadrado con la promoción, éramos 8 de Ajá. promoción, Obvio. ya habíamos mandado a hacer la chaqueta. Todo. Yo eso, mira, para mí eso fue, yo dije, me voy a... Bienvenidos a Con Daniel Aray, el podcast en su temporada 2025. Recuerden que Con Daniel Aray es un espacio para motivar, inspirar, crecer, aprender y transformarnos juntos. Pero no solamente eso, aquí también contamos historias que inspiran, historias de vida, conversaciones distendidas, relajadas y muchos de los temas
que nos sirven a todos para ser mejores personas. No olvides, por favor, suscribirte, comentar, compartir y darle like y multiplicar el mensaje.